Compañeros, en este video quiero enfatizar algunos aspectos que es importante que tengamos en cuenta en este tema que se va a tratar en la lección número 7, que es la declinación de los sustantivos de primera declinación, ¿sí? Es decir, vamos a ver pues cómo es el modelo, lo que se debe tener en cuenta cuando nos vamos a acercar a un sustantivo que hace parte de este grupo, así como lo veíamos con los sustantivos que se clasifican o se agrupan en los que se denominarían sustantivos de segunda declinación. Algunos aspectos claves a tener en cuenta es, número uno, el tema del artículo. Los artículos van a ser exactamente los mismos que se veían en la segunda declinación. Lo único que debemos de tener en cuenta es, pues, cuál es la forma del sustantivo, perdón, del artículo cuando está en singular o cuando está en plural y la forma que le corresponde, pues, en los diferentes casos, cuando el sustantivo es masculino o cuando el sustantivo es femenino o cuando el sustantivo sea neutro, ¿sí? En este caso de la primera declinación, no hay sustantivos neutros, solamente hay sustantivos masculinos y femeninos, donde, digamos así, el 90% de los sustantivos van a ser femeninos y va a haber una parte de sustantivos masculinos, ¿sí? El otro puntico o el otro tema clave aquí es esta palabrita o esta referencia al tema nominal. Recuerden que el tema nominal es lo que se mantiene constante en este caso de los sustantivos. Por ejemplo, en la segunda declinación logos, la parte log, lambda, omicron y gamma se va a mantener constante en todos los casos. Es la terminación lo que va cambiando según el caso en el que se necesite la palabra. En este caso va a suceder igual. Si ustedes miran en esta tablita, nos dan algunos ejemplos por tomar de referencia aquí esta palabra, Basileia, la parte hasta Basilei, ley, se va a mantener constante. Va a ser igual en los diferentes casos en los que se puede encontrar este sustantivo. Lo mismo gemera, lo mismo talasá. Entonces eso es clave, poder identificar cuál es el tema nominal del sustantivo para luego ir mirando las terminaciones que se deben tener en cuenta. Lo otro es que nosotros, como les mencioné hace un momento, en esta primera declinación vamos a encontrar en una mayor cantidad de casos o de momentos sustantivos femeninos y algunos masculinos. Entonces, en el caso de los femeninos, vamos a encontrar que hay sustantivos que terminan en eta, que terminan en alfa, ¿sí? Esas dos van a ser las terminaciones de los sustantivos femeninos. Los sustantivos que en nominativo, como aparecen en el diccionario, en la primera parte, donde cuando buscamos la palabra en el diccionario, esa sustantivo que termina alfa o que termina en eta son sustantivos de primera declinación. Y los masculinos, sus terminaciones son eta con sigma o alfa con sigma. Es decir, que en este caso ya no son dos terminaciones como en la segunda declinación, omicron y sigma, en el caso de masculino y femenino, o omicron y ni en el caso del neutro, sino que aquí, recuerden, uno, no hay sustantivos neutros. Dos, la terminación de sustantivos femeninos va a ser alfa o eta, ¿sí? Y de los masculinos que lleguemos a encontrar va a ser eta con sigma o alfa con sigma. Ese sería algo fundamental que debemos de tener presente nosotros en este caso. Y ya lo otro que quería que tengamos presente es cómo este va a ser nuestro vocabulario que vamos a tener de referencia cuando hagamos nuestro ejercicio del quiz de vocabulario. Y aquí siempre los ejercicios que vamos a tener, digamos, de tarea o para ir afianzando los temas que nos van presentando y que vamos viendo en las clases,
vamos a tener la indicación de qué debemos de hacer. Por ejemplo, traduzca las siguientes oraciones. Sería un punto. Número dos, analice los verbos que estén en presente. ¿Cómo sabemos cómo el verbo está en presente? Teniendo en cuenta las terminaciones que hemos ido viendo en clase. Por ejemplo, lío, liei, lieis, liomen, liete, liusin. Lío, lieis, liei, liomen, liete, liusin. Recuerden que esas terminaciones son las que serían claves para saber cuándo el verbo está en presente, que es lo que nos están indicando aquí que debemos de tener en cuenta. Y analizar, es decir, por ejemplo, aquí este verbo ego, que está en presente indicativo, en voz activa, y la terminación omega nos está diciendo que es de la primera persona singular, es decir, yo, ¿sí? Entonces, ese sería lo que hemos de tener en cuenta en este punto de analizar los verbos. Lo otro es indique el caso y función de cada sustantivo, ¿sí? Entonces, el caso, pues sería si está en nominativo, en genitivo, en dativo, en acusativo o en dado caso que esté en vocativo. Y la función es indicar, por ejemplo, el genitivo, indica pertenencia, posesión, de que está hecho algo, el nominativo que nos presenta al sujeto del que se va a hablar explícitamente, o por ejemplo, cuando se nos hace referencia al objeto directo, al objeto indirecto. Esas son las funciones que estarían cumpliendo las palabras según el caso en el que estén. ¿Listo? Lo otro, aquí en el siguiente punto, tenemos a cada sustantivo antepóngale el artículo correcto y traduzca el sintagma resultante. Entonces nos dan un ejemplo que sería el sustantivo kairoi y luego nos muestran cómo ese sustantivo qué haría al colocarle el artículo, que en este caso sería hoi kairoi. Recuerden que es importante el hecho de que siempre debe haber concordancia entre el artículo y el sustantivo. Si es masculino el artículo, el sustantivo masculino, femenino con femenino. En el dado caso de que hay un sustantivo neutro, pues neutro con neutro. Si están en singular, ambos en singular, y si están en plural, ambos en plural. Y el caso también, si está en nominativo, ambos en nominativo, si está en genitivo, ambos en genitivo. Entonces, con estos sustantivos se le debe agregar el artículo para que nosotros podamos eh, pues ver cómo quedaría la traducción de cada uno de ellos luego de hacer digamos, este proceso que nos están pidiendo aquí, ¿sí? Entonces, esa parte es importante que siempre lean o tengan presente las indicaciones que se nos están dando, ¿sí? Las indicaciones que nos están, digamos, colocando como guía para hacer nuestras actividades. Gracias a todos y que Dios los bendiga.